Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reeducation. Estamos en la segunda parte del programa Personalidad de los Maestros. Aquí está conmigo, como siempre, Brenda Ramírez. Y Mari Morales. Y entonces en redes nos habían comentado que no habíamos dicho nada de la personalidad de los maestros, pero por eso estamos haciendo esta segunda parte y además de otros elementos que les queríamos preparar a ustedes. Entonces vamos a empezar con algunas características que hemos detectado que tenemos los maestros con base a nuestra experiencia y con el contacto que hemos tenido con varios de los maestros con quienes hemos convivido. Entonces, ¿quieres empezar tú, Brenda? Claro que sí. En primer lugar diría paciente, observador, líder, motivador, empático, apasionado, organizado, disciplinado, que tenga gusto por el aprendizaje, humilde, que le gusten los retos, creativo, innovador, inteligente, ecuánime, asertivo compañero y pues, en ocasiones rebelde. Tomando en cuenta todo esto que mencionamos, pues no sé, quizás te parece que demos algunas características que tendría un maestro o maestra para tener un mejor desempeño, no necesariamente como esos adjetivos de un buen maestro, ¿no? O un excelente o el maestro, sino simplemente como características que quizás sí son importantes que alguien que se dedique a la docencia pues tenga. Sí, y claro, pues hemos recuperado algunas características, vamos a irselas dando para que precisamente ustedes gustan, ¿no? Pueden ir implementando dentro de su labor docente. La primera que yo invitaría a los maestros a tener es una mente abierta, porque los tiempos que estamos viviendo son muy rápidos. Porque en estos tiempos de confinamiento, pues precisamente vemos cómo hemos cambiado muchísimos maestros y tratar de tener esta de mente abierta hacia las posibilidades que se pueden dar. Pero otro aspecto muy importante es que ya vivimos en un mundo tan comunicado que recibimos muchas culturas, muchos aspectos que en nuestra época no vivíamos. Y quiero dar un ejemplo. Un alumno puede hablar sobre la homosexualidad, sobre el aborto, y si un maestro que no está con la mente abierta para escuchar esto, puede ser su personalidad, toque con esta idea y corte completamente la comunicación porque no está de acuerdo. Pero acuérdense que vivimos en una sociedad en la cual si una persona puede expresarse de manera respetuosa hacia las otras personas, hacia el maestro, puede expresar su idea y la enriquece, ¿no? Eso es muy importante, por eso hablaba de una mente abierta en ese sentido. ¿Tienes alguna otra característica? Sí, a mí me parece importante la flexibilidad. Por ejemplo, la capacidad que tenga una persona de adaptarse a diferentes circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que pues estamos en constantes cambios y es necesario que nos vayamos adaptando, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que hace un par de años hubo esta modificación de los planes de estudio y realmente es necesario que nos vayamos adaptando. Posteriormente, cuando hubo un cambio de gobierno, pues hubo un cambio completo, ¿no? De la visión de la educación, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre tenemos que ser flexibles, estar dispuestos a adaptarnos a estos cambios y bueno, para más que ejemplo que todos hemos vivido, pues esta situación que estamos viviendo, ¿no? Realmente fue una prueba de resiliencia, ¿no? Que tanto somos capaces de adaptarnos a estas situaciones y nos puso a prueba, nos puso a prueba bastante porque pues muchos no estábamos como quizás muy al pendiente de todas las herramientas tecnológicas y tuvimos que hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Adaptándonos a esta situación de cambio. ¿Qué otra nos puedes compartir? Yo hablaría de la inteligencia emocional, porque lo he mencionado anteriormente. Es fundamental que aprendamos esta parte de inteligencia emocional, porque luego tenemos, pues como todo, somos seres humanos. Entonces dentro del aula podemos tener algunos conflictos con algunos alumnos. Nosotros como adultos y como maestros, pues tenemos que saber manejar estas situaciones, comprendiendo que son niños, que son adolescentes, que son jóvenes, que vienen con diferentes emociones, que no es personal. Pero esta parte de que efectivamente entendamos que no es personal, en un instante, en cuestión de segundos, si no tenemos una sana inteligencia emocional o no sabemos llevar a cabo este proceso, pues nos puede llevar a conflictos más fuertes, engancharnos con los alumnos. A mí me ha sucedido y he de reconocerlo, que he tenido enganches con alumnos y pues he fallado en mi inteligencia emocional, pero por eso lo sugiero, porque precisamente pues soy vulnerable y entonces sí creo que la inteligencia emocional
emocional es muy importante. ¿Otra Sí. que nos puedas decir, Brenda? Sí, y de la mano precisamente con lo que estabas diciendo, creo que la asertividad y la capacidad de decir no en ocasiones. Este ideal del maestro muchas veces nos pone esta etiqueta, ¿no? O esta obligación de siempre estar para nuestros alumnos, para nuestra, pues sí, nuestra labor docente, y en ocasiones pues no es posible. Entonces, ser asertivos, realmente controlar, gestionar nuestras emociones, y cuando es necesario, pues poder decir no cuando es debido, ¿no? Tanto en situaciones de juntas o cuestiones de estas, y también frente a los alumnos, porque eso a ellos también, esta idea del ejemplo no es un error. Realmente los alumnos nos observan como una guía. Muchos alumnos nos admiran, otros quizá no tanto, pero para quienes nos admiran y para quienes nos siguen, pues también esta asertividad les va a ayudar a ellos, ¿no? Y a final de cuentas lo van a ver aplicado y lo van a lograr también ellos. ¿Qué otra ves tú importante? Otra importante me parece la automotivación, que muchas veces llegamos que entusiasmados de un día anterior o una semana anterior de preparar la clase, decimos, no, ahora sí, se van a entusiasmar todos los alumnos, y llegamos y de pronto o llegan con un humor, vieron algo, la clase anterior estuvo difícil, vivieron un examen, nosotros no nos enteramos hasta que llegamos en la clase y nuestra preparación se va al traste, por decirlo así. Y entonces, pues no es nada que tenga que ver literalmente con lo que preparamos o con nosotros, sino que pues hubo algo en el ambiente que cambió. Siempre hay que tener, como dijiste, en la flexibilidad un plan B, pero esta parte de automotivación es importante, también más en esta época que pues yo he visto a algunas maestras que llegan con todo el entusiasmo a las 7 de la mañana y hola alumnos, ¿cómo están? Y pues los alumnos están entre dormidos, pues son adolescentes, las lagañas. Sí, exactamente, aparte están conectando las ideas y pues uno no puede decir, no, pues no me hicieron caso, ya para qué hago esto en mis clases así. Creo que esta parte de automotivación es muy importante, no, junto con lo que hemos dicho anteriormente, no tiene que ver tanto con nosotros, a veces es cuestiones del ambiente, a veces cuestiones personales de los jóvenes, de los alumnos, a veces alumnos llegan con problemáticas de casa, entonces no es tanto lo que hayamos preparado, y bueno, sí también reconocer que si no funcionó con un grupo y con otro, pues son las personalidades del grupo, o si no funcionó con ninguno, pues habrá que ser humildes, lo veremos más adelante, humildes es decir, bueno, no funcionó así, pues vamos a hacerlo de otra manera, pero siempre tratando de saber automotivarnos. Creo que esa es una parte crucial como una labor del docente. Sí, fíjate que creo que esto que mencionas es muy importante y yo lo vinculo también con el liderazgo. El liderazgo es un conjunto de habilidades que realmente nos van a permitir acercarnos, ¿no?, a los alumnos, motivar a los alumnos, porque también ese es parte de nuestra tarea, ¿no? El no únicamente estar motivados nosotros, sino también motivarlos a ellos a través de nuestro discurso, de nuestra empatía, de nuestras acciones. Y pues esto del liderazgo es básico, ¿no? Regresando de nuevo a esta idea de que somos el ejemplo, pues nosotros somos líderes, nosotros realmente estamos frente a un grupo, nosotros estamos al mando de ese grupo, entonces necesitamos ser pues esos líderes, esa mezcla, como decías tú, de humildad personal, dando entrever a los alumnos que somos personas, que no somos únicamente maestros. Entonces esa humildad y también el profesionalismo, que ellos identifiquen sí que somos una guía, pero que también somos personas, y eso precisamente es lo que hace un líder, ¿no? Realmente ver las necesidades personales de aquellos a quienes lidera, y creo que esa característica es muy importante. Y yo te iba a comentar, además de esto que acabas de comentar, no se tiene en automático, yo creo que viene ya con la experiencia o esta perspicacia. Cuando uno está dando clase, uno empieza a observar, o también esta capacidad de observación, cuando los alumnos no están atentos y es porque de algo les está afectando. Como docentes, pues también es importante darnos cuenta en ese aspecto, porque un alumno cuando está emocionalmente distraído simplemente no puede poner atención a las clases. Y entonces tenemos que tener, yo creo que esta percepción, ¿no?, de cuando en un grupo, o sea, en su totalidad, o solamente unos ciertos alumnos están distraídos, saber
saber detectar esta parte. No es fácil, o sea, no es tan fácil adquirir esta habilidad, no se tiene en automático, e incluso hay personas que lo tienen y hay personas que no, pero digo, pueden seguir siendo docentes, habrá otros maestros que ya lleguen con este alumno y pueden detectar este aspecto. Pero creo que me parece importante, si se puede practicar esta parte de detección de emociones, es importante. Sí, claro. Y fíjate que otra característica que más bien yo la relaciono con la comunicación, que es base para mí en todas las relaciones, en este caso docente-alumno, es la escucha, el tener esa capacidad de escucha. Entonces, que no nada más es fingir que oyes, que entiendes, sino que realmente exista esa empatía, esa escucha activa, consciente, que estás entendiendo lo que te está diciendo y no únicamente decirle, sí, sino hacerle saber que lo estás escuchando. Creo que para los alumnos es muy importante sentirse escuchados y muchos maestros caemos en el error de pues nada más darles el avión, no necesariamente porque ese sea el objetivo, sino muchas veces por la dinámica, ¿no? tan apurada, tan activa que llevamos, no nos permite darnos ese tiempo y entonces a ellos les genera una situación negativa. Entonces creo que la capacidad de escucha es indispensable en la docencia. Mire que en conjunto con lo que yo había dicho anteriormente, aunado a lo que acabas de decir, viene esta parte de que nosotros solemos dar consejos como docentes, porque nos sentimos como, sí, mira, siéntate, te voy a platicar. Aprovechando que acabas de decirme esto, mira, te voy a dar un consejo. A veces nos acostumbramos a eso y tener esta percepción o perspicacia para detectar cuando la alumna o el alumno solamente quiere sentirse escuchado y no necesita un consejo, sino simplemente, oye, es que nada más te quería decir, pero no quiero ni me digas nada porque me siento muy mal, o sea, ya nada más escúchame. También esta parte es importante, ¿no? Saber detectar cuando solamente quieren ser escuchados y no necesitan toda una, ¿cómo se dice? Una cátedra. Una cátedra, exactamente. Porque estamos muy acostumbrados a veces a eso. Y otra cosa que quería comentar, que yo flaqueo mucho a veces de esto, es ser organizado, porque obviamente tenemos que tener todo muy estructurado, tenemos una cierta cantidad de tiempo en lo cual debemos abordar la clase, una parte de la introducción, otro el desarrollo y otro el cierre, en el cual si no lo llevamos a cabo este proceso de manera adecuada, a veces nos come el tiempo, a veces los alumnos también se van por otro tema, entonces necesitamos ser muy organizados. Pero también en la parte de elaboración de los planes para todo el año, para un trimestre, etcétera, ¿no? Entonces creo que la organización es fundamental, que aprendamos a tenerla dentro de una labor docente. Sí, y creo yo también que el sentir esa pasión por lo que estamos enseñando. Yo he tenido compañeros maestros que de inmediato empiezan a hablar del tema o de la materia que ellos imparten y se les nota, ¿no? Les brillan los ojos y si yo lo noto, los alumnos también. Influye nuestra actitud y la pasión que sentimos por lo que hacemos y por lo que enseñamos. Entonces, el estar siempre, pues quizás no emocionados, pero sí demostrar esa afición que tenemos hacia nuestra materia, hacia los contenidos que les estamos dando, pues también les emociona a ellos, que parezca a lo mejor quizá muy tonto, pero es verdad, cuando nosotros empezamos a hablar y nos emocionamos enfrente de los alumnos, ellos sienten esa emoción y entonces incluso comparten, ¿no? Ay, no, es que sí sentí lo que dijo. Yo sé que hay materias quizá que se prestan un poco más a estas dinámicas, pero también el hecho de llegar y dar tu materia, poner ejemplos, vincularlos con ellos, los emociona y les hacen saber que realmente uno ama lo que hace. Eso también es importante. Sí, coincido totalmente. Un maestro apasionado por lo que enseña transmite muchísimo, ¿no? E incluso hay muchos casos en los cuales los alumnos han precisamente se han dedicado en un futuro a cierta labor porque su maestro le contagió esa pasión, ¿no? Entonces creo que coincido mucho en esta parte. Y un poquito cambiando el tema, pero como otra recomendación muy importante y que habla del ego docente, lo contrario del ego docente es la humildad. Creo que la humildad como parte de un maestro es fundamental porque muchas veces llega un alumno, por ejemplo, con una problemática y queremos solucionarla, como dije hace rato, dar consejos, pero a veces no estamos aptos para solucionar esta parte, ¿no? Puede ser que necesite realmente la ayuda de un terapeuta psicológico o necesita también el apoyo de otro sentido, o hay
hay temas en los cuales nosotros como hombres no podemos solucionar de las alumnas, etcétera, ¿no? Y tener esta humildad para reconocer que nosotros no podemos abarcar esto, pero también esta humildad para decir, bueno, no tengo toda la verdad, porque en la actualidad hay muchas fuentes, ya sean bibliográficas o fuentes que están en internet más actualizadas, que luego los alumnos dicen, profesor, fíjate que encontré esto, o fíjese que encontré tal cosa, y nosotros pues no podemos decir, no, estás mal. Yo lo que digo siempre es correcto. Pues tener esta humildad, porque incluso cuando tenemos humildad nos permite tener una mejor comunicación con los alumnos y tener mejor empatía en este sentido. Sí, efectivamente, ¿no? El tener un maestro que reconozca que se equivoca, creo que los alumnos les genera pues un poco más de más respeto, sí, ¿no? Que quizás un maestro que siempre está, según él, en lo cierto. Entonces, también me parece muy importante. Y como última característica que yo vería como para un maestro es el tener conocimientos pedagógicos. Yo sé que, por ejemplo, para matemáticas, materias como, no sé, temas selectos de matemáticas o de química o de física, pues definitivamente tiene que dar esa materia pues un matemático, un físico, un químico. Sin embargo, muchas veces pues en las carreras universitarias, dentro de la formación, no se contempla la docencia. Eso es algo que debería de, si alguien quiere dedicarse a la docencia, pues debe de buscar, ¿no? Esa capacitación. Entonces, el tener a la mano ese conocimiento, pues nos va a permitir saber qué procedimientos tengo que llevar a cabo en el aula, procedimientos que van a facilitar la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos, qué métodos didácticos puedo usar, qué estrategias me permiten de mejor manera darles el tema que quiero dar, en fin, ¿no? Cómo estimular el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, en fin, ¿no? De nuestros alumnos. Yo creo que sí es muy necesario que cualquier docente tenga conocimientos precisamente pedagógicos. Sí, de acuerdo contigo. Hay casos, por ejemplo, en los cuales pues los maestros recuerdan que les dejaban ciertos libros, entonces los quieren dejar con sus alumnos, pero si uno tiene estos conocimientos pedagógicos, sabe claramente cuando los procesos mentales de los alumnos no pueden dar para ese tipo de libros o ese tipo de operaciones matemáticas o ese tipo de situaciones en las cuales un maestro quisiera impulsarlos. Y entonces llega una frustración, pero una frustración ya que supera el reto, ¿no? Entonces sí es importante retar a los alumnos, pero llega un momento que lo rompe y lo lleva a la frustración de tal manera que no quiere regresar a solucionar la problemática. Entonces sí es importante que conozcamos pues partes del desarrollo de los alumnos, desarrollos tanto físicos como mentales. Vemos que en la adolescencia, pues por ejemplo, las emociones es un vaivén, ¿no? de emociones, sí, de hormonas, y entonces no podemos considerar que se van a establecer en un lugar, siempre van a estar callados, siempre van a estar tranquilos, pues porque son muy impulsivos. Entonces sabemos que con los conocimientos pedagógicos hay muchos aspectos en los cuales vamos ubicando lo que nosotros queremos hacer con ellos y podamos cumplir nuestros objetivos como nos estamos planteando. Sí, así es. Pues bueno, estas son las características que nosotros pues les proponemos que consideren, y pues estas serían algunas de las propuestas que nosotros tenemos para ustedes. ¿Algo más que nos quieras compartir? Sí, de cierta manera, practicando esta parte que dije de la humildad, pues sí he de reconocer que yo no tengo todas esas características porque siempre se está trabajando en ellas, ¿no? Claro. Es complicado y nosotros evolucionamos no solo como seres humanos, sino como maestros. Entonces, sí, todos los días pues se trata de trabajar todas estas características, pero creo que es importante reconocer cuáles son las que nos van a generar un mejor desempeño como maestros. Sí, así es. Pues bueno, si ustedes que nos están escuchando tienen alguna otra característica que vean importante, pueden contactarnos, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Estamos con ustedes, Mario Morales y Brenda Ramírez. Hasta luego.